Bueno, no vamos a ahondar mucho en de dónde viene la filosofía hermética o quién fue Hermes Trismegisto, que bueno, es el iniciador de la filosofía hermética. Primero porque el tiempo no nos va a dar y la idea es centrarnos en los principios. Y segundo porque es un tema con mucho misterio, o sea, muy mítico, podríamos decir. Lo único que vamos a decir es que Hermes Trismegisto fue un personaje, podríamos decir, del antiguo Egipto, ¿no? Del que no sabemos mucho, pero lo único que sabemos son vestigios de su filosofía que nos llegan hasta hoy, o sea, lo que se llamó la filosofía hermética. ¿Por qué Hermes Trismegisto? Porque eso quiere decir Hermes el 3 veces grande, ¿no? El nombre Hermes se lo ponen los griegos, ¿no? Estamos hablando de que Hermes habría existido en el Egipto antiguo, ¿no? No sabemos si fue una persona, si fueron muchas personas. Lo que sabemos es que nos llegan sus enseñanzas a través del tiempo, ¿no? Lo que sí podemos saber es que se lo ha relacionado siempre con ciertos dioses. En Egipto se lo relacionó con el dios Tot. El dios Tot era el dios de la sabiduría, ¿no? El dios de la sabiduría de Egipto. Era también el dios escribano que se dedicaba a registrar todo en el antiguo Egipto. Fue el dios que le enseñó a los hombres la escritura, o sea, la escritura y un dios civilizador, o sea, que le enseñó la sabiduría a los hombres de Egipto de aquel tiempo, ¿no? Siempre estamos hablando en lo mítico, ¿no? Bueno, a Hermes se lo relaciona con este dios. Vemos que este dios tiene cabeza de ibis. ¿Qué simboliza eso? El ibis es un ave de Egipto y la característica que tenía, una de las características que tenía, era que se alimentaba de los huevos del cocodrilo. El cocodrilo en la mitología egipcia simboliza lo material, ¿no? El mundo material o el plano material. Por lo tanto, el ibis estaba relacionado con esta lucha de lo espiritual y lo material, ¿no? Con esta continua lucha de lo espiritual y lo material, y de alguna forma la lucha de la luz contra la oscuridad. Por eso el dios de la sabiduría Tot tenía cabeza de ibis, ¿no? Además, el ibis en Egipto también es símbolo de discernimiento, ¿no? Una de las virtudes claves del sabio, ¿no? El discernimiento, que quiere decir saber separar lo que vale de lo que no vale, ¿no? Lo que tiene valor de lo que no tiene valor. Se dice que el ibis tenía la capacidad de poner sus huevos en lugares donde había agua pura, podía detectar los lugares donde había agua pura. Entonces, esa característica es el discernimiento. Ustedes tengan en cuenta que siempre que en las mitologías aparece, para los héroes principalmente, una prueba de tener que dividir la paja del trigo, por ejemplo, de tener que dividir cereales o tener que dividir cosas que están mezcladas, eso simboliza una prueba de discernimiento, ¿ya? También se lo relacionó obviamente con Hermes en Grecia, con el dios Hermes de Grecia, que Hermes era el mensajero de Zeus, ¿no? Era el mensajero de los dioses, era el que traía el mensaje divino. De alguna forma, Tot también hacía lo mismo. Por eso vamos a ver que en Hermes Trismegisto hay una idea en este personaje mítico, ¿no? Porque de alguna forma, Hermes, que era el mensajero de Zeus, es el que trae el mensaje divino, o sea, que el que trae la sabiduría. En Egipto era como más profundo, porque Tot era la sabiduría, era el dios de la sabiduría. Vamos a ir viendo que tanto en Grecia como en Roma, eso se va diluyendo un poco, se pierde profundidad.
porque Hermes era el dios de los caminos también, ¿no? O sea, era el protector de los viajantes. Entonces, por ejemplo, las estatuas de Hermes normalmente estaban en los cruces de los distintos caminos en Roma para proteger a los viajantes. Y Mercurio, estamos hablando de Grecia, Hermes en Grecia. Mercurio en Roma también es muy parecido, es, digamos, la misma energía de todo Hermes, también la tiene Mercurio. Es muy similar en Roma Mercurio, pero ya en Mercurio estamos hablando que es un dios que está más relacionado con la comunicación, que también va en la misma tónica. Por eso podríamos concluir que Hermes Trismégisto ha sido un personaje o varias personas, no sabemos bien, es muy misterioso, pero que su función era la de estos dioses, ¿no? Transmitir la sabiduría. Antiguamente la sabiduría, antiguamente y hoy en día también la sabiduría se transmite de forma oral y de forma de maestro a discípulo. Pero bueno, han quedado algunos registros de las enseñanzas de Hermes Trismégisto, o que se le atribuyen a él, y de ahí que nace la filosofía hermética, ¿no? Uno de esos registros es el Kybalión, el libro conocido como el Kybalión, donde se plasman los 7 principios herméticos, ¿no? Kybalión etimológicamente quiere decir piloto, del griego viene de piloto, o sea que es como un guía en este camino de buscar la sabiduría. El Kybalión tampoco sabemos quién lo escribió, nada, pero se lo atribuye a Hermes Trismégisto, ¿no? A las enseñanzas de él. Los que supuestamente escribieron este libro se han llamado los 3 iniciados, pero en anónimo no sabemos quién es, no se le atribuye a ninguna persona. Y este libro aparece en el siglo XX, principios del siglo XX. Igualmente, aparte de este libro, hay que tener en cuenta que la filosofía hermética fue inspiradora de distintas filosofías. O sea, de la filosofía griega, se cree que hasta de la filosofía de la India, del Renacimiento en Italia y en Europa, de los neoplatónicos, de distintas filosofías, y vamos a ver que estos principios, en realidad, otras filosofías los nombran con otra forma, pero es el mismo principio. O sea, son principios universales. Bueno, vamos a empezar con los 7 principios, que es lo que nos trae hoy a esta charla. No quiero que se deje pasar esto, ¿no? Que estos 7 principios son principios universales y que aparecen en otras filosofías. Lo vamos a ir nombrando también. El primer principio es el principio del mentalismo. El principio dice: el todo es mente, el universo es mental. Primero que tenemos que empezar a definir todo, aunque es muy difícil de definir todo, el todo, ¿no? El todo es el todo. Nada escapa al todo. El todo es absoluto, ¿no? Pero nosotros, siempre tratando de clasificar y definir las cosas, le damos distintos nombres. Algunos llaman a ese todo Dios, otros lo llaman divinidad, otros energía eterna energía, inteligencia cósmica, como quieran llamarle. Lo que pasa es que cuando nosotros nombramos a todo, ya lo estamos limitando y deja de ser el todo. Por eso es tan difícil definirlo del todo. Lo que sí podemos ver es las características de él. Nada puede existir fuera del todo. El todo lo abarca a todo, ¿no? Es eterno, o sea que no tuvo ni principio ni tiene fin. Es omnipresente, o sea, todo está dentro del todo.
es absoluto, ¿no? O sea, tiene todo el poder, es del todo, ¿no? Está dentro del todo. Es incognoscible, quiere decir que nosotros, con nuestra capacidad de humanos, no podemos comprenderlo del todo. Nosotros podemos acercarnos a la idea del todo, pero no tenemos la capacidad de comprender el todo con nuestra mente. ¿Ya? Es inmutable. ¿Qué quiere decir que es inmutable? Que es perfecto, que no cambia. Al ser perfecto, no tiene que evolucionar, no cambia. Entonces, en el mismo principio, el Kybalión nos dice que el universo es una creación mental sostenido en la mente del todo. Bueno, esta es la parte más abstracta, si se quiere, que es el primero y es quizás el más difícil de entender. Podríamos pensar que el todo, no sé, como usted quiera llamarlo, divinidad, Dios, inteligencia cósmica, el universo o el cosmos en el que nosotros estamos inmersos es un pensamiento de este todo. O sea, está en la mente de este todo. Por eso el universo es una creación mental que está sostenida en la mente de todo. Bueno, esto otras culturas lo llaman de otra forma, este primer principio. Por ejemplo, en la India hablaban de la gran ilusión o la maya. No sé si han escuchado hablar, que dicen que la vida que vivimos, la vida sencilla, es real, ¿no? Es el mismo concepto. Lo real es el todo. No es lo que vivimos nosotros. Nosotros estamos en la ilusión. Este mundo, este plano, es ilusorio. Es el pensamiento de ese todo, ¿no? Estamos en la mente del todo. Otra forma de decirlo, de que este principio se manifiesta, es a través de Platón. Platón habla de dos mundos diferenciados, dos planos, que hablan del plano de las ideas y el plano sensible, el plano manifestado. Y él habla que en este plano de las ideas se encuentran los arquetipos, las ideas arquetípicas, que son perfectas, que son eternas, ¿no? Todas estas características que vemos de todo, y que de alguna forma estas ideas se manifiestan y se plasman en el mundo manifestado, que en realidad no es lo real. Lo real es el mundo de las ideas, ¿no? ¿Por qué es lo real? Porque es lo eterno, es lo que siempre fue y lo que será, siempre. En cambio, todo en el mundo manifestado caduca, ¿no? Hasta nosotros mismos. Todo nace, crece, decae y muere en este plano. Todo, absolutamente todo. Aunque nosotros, con nuestra concepción, a veces tenemos una limitación al ver el tiempo, porque lo vemos relativamente a nuestra visión, ¿no? Entonces, un sistema solar nace, crece y muere. En la galaxia seguramente nace, crece y muere. El cosmos nacerá, crecerá y morirá, ¿no? Porque no es el todo. Lo único eterno es el todo. Por eso es lo real. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Va quedando más o menos claro el concepto de diferencia entre el todo? Sí. Yo tengo una pregunta. Desde lo que estás explicando también es esta teoría que se dice que la realidad es holográfica, porque no sería como una proyección también de este Claro, todo. sí, aparece con distintas formas. Por ejemplo, bueno, lo vemos en Matrix, por ejemplo. Claro, Matrix, estaba pensando en eso. Exacto. Matrix toma el mito de la caverna de Platón, donde ahí también se ve eso. El mito de la caverna, los invito el jueves que viene, que Franco da el charla del mito de la caverna. O sea, no voy a profundizar tanto porque lo dejo para... Pero en el mito de la caverna, justamente, las personas están en una caverna encadenadas y ven una proyección sobre una pared y ellos creen que esa es la realidad. Bueno, la filosofía de la India dice esto: nosotros vivimos en la ilusión de Maya,
Y creemos que esto es la realidad. Y Platón dice lo mismo, vivimos en el mundo manifestado y creemos que esto es la realidad. La filosofía hermética dice lo mismo. Creemos que nuestro universo es la realidad, pero en realidad es un pensamiento de todo, que es lo real. Una pregunta entonces, ¿cómo sería posible conocer ese todo? Bueno, y no lo sabemos. Este todo tiene que ver con el plano espiritual, que ya lo vamos a ver en los distintos principios, pero tiene que ver con el plano más elevado y espiritual. Nosotros tenemos, según toda la filosofía clásica, una chispa divina, una chispa espiritual, como quieran llamarlo, y una forma de acercarnos a eso es acercarnos a nuestro interior, a nuestro espíritu. Por eso, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses, ¿no? Porque tenemos algo divino. Hay una causa de por qué nosotros nos manifestamos. Esa causa es divina, es del todo, ¿no? Es muy difícil decir cómo, pero ese sería el camino, profundizando, ¿no? Yendo a la esencia. ¿Como a través de la mente o qué? Y hay distintos caminos, pero nosotros como humanos, lo más elevado que tenemos hasta ahora es el mente. Pero también está la intuición, que es otro camino. Una pregunta más, perdón. Vos dijiste recién que ese todo hay como arquetipos. Sí. ¿Pero que entonces esos arquetipos son como subdivisiones dentro de ese todo? ¿O el todo, si el todo es todo, porque hay como arquetipos? Bueno, eso no lo comenta Hermes, sino que esa es la forma en que lo explica Platón. Voy a tratar de explicarlo rápido. Por ejemplo, este vaso, hay un montón de tipos de vasos, pero hay una idea de vaso. Una idea que tiene que ver con la finalidad del vaso. ¿Para qué sirve un vaso? Para contener un líquido y poder tomar. Esa es la idea de vaso. Después el vaso puede tener distintas formas, puede ser con piquito, sin piquito, con manija, sin manija. Mientras cumple la función, su finalidad, esa es la idea arquetípica. Entonces, esa idea se manifiesta de distintas formas. El ser humano, hay una idea arquetípica del ser humano, y es la finalidad del ser humano. ¿Conocemos la finalidad del ser humano? Es lo que siempre nos preguntamos, que es un gran misterio para nosotros. Bueno, acercarnos a este todo, a este mundo de las ideas, sería tratar de acercarnos a ¿para qué vivo? ¿Para qué estoy acá en esta vida? ¿No? Los grandes misterios del mundo. ¿Para qué está el universo? Yo les digo cómo lo veo, yo me estoy extendiendo mucho, pero les digo cómo lo veo para entenderlo. Es como si el todo estuviera jugando un jueguito en la compu, ¿no? Un jueguito de rol, y nosotros somos algunos personajes de ese juego. Y nosotros ahí adentro no sabemos qué es un juego. Primero no sabemos qué es un juego, creemos que es la realidad de ese juego. Y después no sabemos bien cuál es la misión que hay que cumplir en ese juego. Pero podemos intuir que hay una misión, hay un porqué. Debería haber un porqué. ¿Por qué nos manifestamos? ¿Por qué estamos en este plano? Hay un porqué, debería haber. Y esa es la búsqueda de la filosofía, ¿no? De los grandes misterios filosóficos. Pero ¿qué pasa acá? Acá, cuando nosotros somos conscientes de esto, aparece como una paradoja divina, que lo nombra acá en el Kybalión. ¿Qué pasa? Podemos decir, bueno, pero si esto no es lo real, ¿para qué voy a vivir? O sea, no hago nada, me quedo sentado, si no es real. En realidad, dice el Kybalión, que debemos ser conscientes que la realidad en algún punto es relativa. O sea, para nuestro punto de vista, lo que vivimos en el mundo manifestado es real. ¿Bien? Si bien
es importante tener conciencia de que hay algo que es lo realmente real más elevado. Pero esto va de la mano de lo que decíamos recién. Estamos acá, debe ser para algo, ¿no? Para aprender algo por lo menos, o para... no sabemos qué es. Eso es lo que buscamos. ¿Ya? O sea, no tenemos que caer en esta paradoja de creer que como el todo es lo único real, bueno, no, nada. Ni tampoco en el otro extremo de creer que esto es lo real. Porque si yo creo que esto es lo real, cuando yo me muero, ¿qué pasa? Vuelvo al mismo lugar. ¿A dónde vuelvo? Bueno, a algo que permanece vivo. Bueno, entonces ahí tenemos una idea del todo, o de algo más elevado, ¿no? Que está fuera del mundo manifestado, porque todo lo del mundo manifestado nace, crece y muere. Pero tiene que haber algo más arriba, algo en algún lado. Si nosotros creemos que solo esto es lo real y me identifico con mi parte física, cuando yo muero se acaba todo. No hay nada más arriba de eso, ¿no? Bueno, este principio nos dice que sí hay algo más arriba de eso y que es la causa, es eso que está más arriba, piensa esto. ¿Ya? Yo doy fe que hay algo. No Bueno. sé si tuve una experiencia cercana a la muerte y no sé qué es, Bueno. pero sí. Bueno, perfecto. Cada uno se acerca a estos grandes misterios porque la verdad que pasamos, podemos decir que pasamos a otro plano quizá y olvidamos, digamos, ¿no? Después. Entonces, bueno. Sí, yo puede tener una explicación científica de lo que es quizás un proceso del cerebro, de la mente, pero tenemos profundos yo sentí superador a cualquier experiencia, a cualquier explicación de disciplinas, alucinación del cerebro, Cada uno va teniendo experiencias y cuando va buscando, va acercándose a esto que es un gran misterio. O sea, seguramente no vamos a definirlo, pero por lo menos nos vamos a ir acercando. La idea de Nueva Acrópolis es acercarnos a través de la filosofía. Bueno, vamos a otro principio. Van a ver que todos estos principios están interrelacionados. Segundo principio es el principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Este quizás es el más conocido, ¿no? Y este principio de correspondencia, primero, está hablando que existen diferentes planos. El Esquivalión se diferencia en tres planos bien marcados, principales, podríamos decir, que es el físico, el mental y el espiritual. O sea que podríamos marcar tres planos bien marcados. Tres grandes planos. Pero lo interesante es que en estos diferentes planos las leyes que los rigen son las mismas. Entonces, las leyes de la física quizás son más fáciles de entender, es más difícil. Pero podemos usar la analogía, ya que las leyes que rigen estos distintos planos son las mismas, podemos entender que la mente es gobernada por las mismas leyes que el físico también, ¿no? Entonces, de esta forma podemos acercarnos a descubrir cómo es el plano mental o el plano espiritual, ¿no? Ahí Un ejemplo. Por ejemplo, a ver. Hay una ley que lo vamos a ver más adelante que se relaciona con la ley de los ciclos. Esto que le hablaba, ¿no? De que todo en este mundo manifestado nace, crece, llega a su esplendor, decae y muere. Bueno, eso es el plano físico. Las ideas también. Una idea nace, crece, se desarrolla y
y mueren. ¿Está bien? Y eso es en el plano mental. Mis emociones, mis sentimientos, nacen, crecen, llegan a su esplendor, decaen y mueren. Y eso nos indica que es una ley natural, que no está mal que sea así. Entonces esto nos lleva, ¿cómo llevamos esto a nuestra vida cotidiana? ¿No? Y la pregunta, bueno, a entender esto, que si yo tengo un sentimiento por alguien, puede cambiar ese sentimiento, o puede morir algo, y no está mal, que sea, es natural. ¿Bien? Capaz también algo así como que lo puedo entrenar. Por ejemplo, si entreno mi cuerpo, capaz también puedo entrenar mi mente. Exacto, bien. Se puede ejercitar y se puede mejorar, se puede trabajar tanto sobre el cuerpo como sobre el mente. ¿Bien? ¿Cómo se define el plano espiritual? Ahora lo vamos a ver, en el siguiente principio se va a aclarar un poco más. Bueno, otro ejemplo de esto, como es arriba, es abajo, es el tema de la escala. Entonces ahí entra el ejemplo de la geometría fractal. Entonces, como es arriba y abajo, si ustedes ven un átomo y ven el sistema solar, son muy similares. ¿Está bien? Y si vamos a la galaxia, ¿no es similar? Entonces, el sistema fractal habla de que hay un orden que se repite a distintas escalas. ¿Bien? Entonces, ¿por qué no podemos pensar que la Tierra es un ser vivo? Un ser. ¿Por qué no podemos pensar que el sistema solar es un ser? Igual que puede ser una célula nuestra, que tiene su núcleo, la célula tiene un núcleo, igual que un átomo, tiene su órgano, tiene una membrana, ¿no? O sea, eso es como es arriba y abajo. También esta idea de fractalidad. Las culturas nativas, ¿no? Tienen más. Se acercan más a eso. Sí. A esa noción de tierra. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos una visión relativa, porque nosotros vemos todo a nuestro tamaño, digamos, lo vemos con nuestros ojos, ¿no? Principio de vibración, acá se te va a responder un poco la pregunta. Nada es inmóvil, todo se mueve, todo vibra. ¿Bien? Esto ya lo habían dicho también los presocráticos en Grecia, ¿no? La diferencia entre estos tres planos, dice el hermetismo, es una diferencia de vibración, ¿no? O sea, la naturaleza es lo mismo, nada más que vibra a distintas frecuencias, podemos decir. Entonces, lo que cambia es la intensidad vibratoria. El plano físico o material es de una intensidad vibratoria muy baja, es la más baja que hay, lo material. Y el plano espiritual es una vibración infinita, casi que se puede considerar estática, de tanta vibración infinita. O sea, ahí se responde un poco cuál es la diferencia. O sea que la diferencia entre los distintos planos es vibración. Una pregunta que respecto a eso que me interesaría saber quién tiene información por el tema. Si en ese plano es como más estático, ¿cómo sería, por ejemplo, que llegamos a manifestarnos en un cuerpo? O sea, ¿cómo esa parte de todo baja a un cuerpo o algo así? No lo sabemos. A ver, lo que pasa es que nosotros tenemos cuerpo, que es lo que sentimos con nuestros sentidos. Tenemos ideas también. Tenemos ideas. Nada más que la idea no las podemos tocar. Pero seguramente la idea es algo que tiene una intensidad vibratoria que está entre el espíritu y la materia, que dijimos que era la mente, que también tiene una vibración. No lo podemos tocar, no puedo tocar mi idea. A veces nos transmitimos la idea, ¿no? Sí. Estamos al lado con alguien y como que pensamos lo mismo y se transmitió la idea, porque está la idea, nada más que no la vemos. ¿Bien? Esto también está plasmado en la idea de vibración con estas nuevas corrientes que hay De la física. física. Totalmente. Ahí lo puse, teoría de las cuerdas, por ejemplo, la teoría atómica.
La física hoy en día está descubriendo lo que decía Hermes no sabemos cuánto, ¿no? Los principios herméticos. ¿Bien? Por eso ahí puse ejemplo, teoría de las cuerdas, teoría atómica, movimiento del sistema solar. El sistema solar no está, todo se mueve, bueno, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. ¿Cómo sabemos que el sistema solar está estático? Según distintas teorías astronómicas, el Sol está viajando. Y también es parte de otro gran sistema que también se mueve todo alrededor de un centro. El Sol es el centro de nuestro sistema solar. Nosotros relativamente vemos que nos movemos alrededor del Sol, pero parece ser que el Sol también se está moviendo alrededor de otro centro. Y ese otro centro se estará moviendo alrededor de otro, ¿no? Nada está inmóvil. Esa es la ley, el principio hermético, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Este es el tercero. No sé si voy bien. Sí, muy bien. Estoy apurado porque la charla anterior terminamos re tarde y se nos fue el tiempo. Otro principio. Bueno, fíjense que el principio anterior, el de vibración, estaba muy relacionado con el de correspondencia, ¿no? Porque justo fue la pregunta, ¿cómo se dividen esos planos? Y aparece el segundo, que es por la vibración. El cuarto es el principio de polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo es su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Bueno, esta ley en mucha filosofía aparece y es la ley de la dualidad. O sea que en este plano, este todo se manifiesta de una forma dual inicialmente. Tenemos varias dualidades, todo dual. Tenemos espíritu. No, bueno, acá me equivoco. Materia, espíritu, amor, odio, bueno, malo, luz y oscuridad. Pero ¿qué nos dice este principio? Que la naturaleza, por ejemplo, de la luz y la oscuridad es la misma. Nada más que difieren en grado. La bondad y la maldad es lo mismo, nada más que difieren en grado. Una de la otra, El espíritu y sí, porque es como un juego, como un péndulo, por eso dice como un... después lo nombra, yo lo corté porque era muy largo, pero después dice es como un péndulo, se va a un extremo y se vuelve, ¿no? Ese es el símbolo, por ejemplo, del caduceo, cuando vemos que dos serpientes se entrelazan, que es el símbolo de Hermes. Ahí tiene el caduceo, ¿no? Son dos serpientes que se entrelazan en un eje, en un bastón, y que tiene alas. ¿Por qué? Porque es símbolo de la armonía. Entonces, hay una lucha constante entre esta dualidad que busca la armonía. El equilibrio, digamos. El equilibrio. Pero ese equilibrio siempre se pierde, ¿no? Por ejemplo, hace 3 días tuvimos un momento de la Tierra que fue un equilibrio, que es el equinoccio. El equinoccio de otoño es un momento en que la luz y la oscuridad en el día se igualan. Es un momento de equilibrio. Pero instantáneamente cuando pasó el segundo, donde fue el equinoccio, en este caso en el hemisferio sur, el sol ya empezó a perder la batalla con la oscuridad, ¿no? Cada vez los días van a ser más cortos y las noches más largas. Hasta que en algún momento, en el solsticio de invierno, el sol va a vencer
va a pasar su máxima prueba y va a empezar a crecer nuevamente. La luz va a empezar a ganar terreno en la oscuridad. Esto es un ejemplo de estas dualidades. Todo es dual. Y la naturaleza es lo mismo, nada más que es en diferente grado. ¿Para qué nos sirve esto? Se dice que una de las cosas que podían hacer los hierofantes, que eran los sacerdotes de Egipto y los discípulos, digamos, los que practicaban la filosofía hermética, grandes sacerdotes y iniciados y cosas que no tenemos ahora, que podrían ellos realizar la transmutación mental. ¿Qué quiere decir esto? Poder manejarla en el lugar que ellos querían. Manejar esta polaridad. Por ejemplo, la dualidad, bueno, vamos a ver un ejemplo. Aristóteles nos habla de esto, nos habla que la virtud es un justo medio entre dos extremos, entre un defecto y un exceso. Vamos al ejemplo de la valentía. La valentía es un justo medio entre un exceso y un defecto. Entre, digamos, un exceso y un defecto. ¿Cuál sería el defecto de valentía? Alguien que no es valiente, cobardía, ¿no? La cobardía es el defecto, o sea, el extremo por defecto. Y el exceso de valentía, ¿qué es? Sí, se llama... Temeridad. Temeridad, ¿ya? Alguien temerario es alguien que va al frente todo el tiempo pero sin medir nada. Eso no es ser valiente. Valiente es un punto medio entre temeridad y cobardía. ¿Ya? De esto nos habla Buda también. O sea, vamos viendo que esto aparece en todas las filosofías de estos principios, ¿no? Entonces, ¿qué sería una transmutación mental? Y transformarme en alguien valiente, ¿no? O sea, yo sabiendo que hay esta polaridad, esta ley de polaridad, yo puedo buscar mi equilibrio y tratar de ser valiente. No ser ni cobarde, ni ser temerario. Y ahí estaría haciendo una transmutación sobre mí mismo, ¿no? O sea, estaría manejando esta dualidad. Claramente nuestra valentía sería poner la misma en la que llegas vos, a la misma que llego yo, o Sí. cada uno llega a su propia valentía. Cada uno llega a su propia valentía, porque cada uno va a tener sus pruebas, digamos, y sus realidades. Y cada uno llega de distintas formas. Entonces, cuando yo me transformo o me hago mejor, o sea, me hago más virtuoso, estoy transmutándome, ¿no? A ver, todos creemos que, y eso también es alquimia, ¿no? ¿Por qué? Porque todos hablamos de la alquimia como la capacidad de transformar los metales en oro. Eso es lo que se cree de una forma materialista. Pero eso ¿qué simboliza? De algo que no es perfecto, pulirlo y acercarlo lo más que se pueda a la perfección. Transformarlo y mejorarlo, darle más valor. Eso también lo podemos hacer sobre nosotros mismos, ¿no? Y eso es alquimia. Bueno, los grandes sacerdotes de Egipcio, principalmente Tot, se dice que enseñó la alquimia y la astrología en Egipto, ¿no? Que trajo esa enseñanza. Entonces, por más que hablemos nosotros de transmutación mental como algo muy lejano, así, llevémoslo a la práctica. ¿Cómo podemos hacer transmutación en nosotros mismos? Mejorándonos, siendo mejores. Sabiendo que
este principio de polaridad, ¿no? Que siempre lo virtuoso no está en un punto medio entre el exceso y el defecto, ¿no? Por ejemplo, perezoso y activo también. Ser activo no significa estar todo el tiempo moviéndome. O sea, tengo que encontrar un punto medio entre ser activo, no ser perezoso, pero tampoco ser una persona hiperactiva, que no paro porque ya no hago las cosas conscientemente, ¿no? Por eso la idea de la charla es tratar de ver estos principios, de profundizar, pero también de llevarlo a la práctica. ¿Para qué nos sirve? Solo para saber los 7 principios herméticos, no. Para ver en qué lo puedo aplicar en mi vida cotidiana. Y los sentimientos, bueno, si yo estoy en odio, puedo cambiar ese odio a amor. O acercarme al amor, ¿ves? ¿Alguna pregunta? Bueno, el quinto principio del ritmo, que van a ver que está relacionado también con el anterior. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. Acá aparece. Esto principalmente muchas filosofías le llamaron ley de los ciclos. O sea, todo es cíclico. Y ya lo nombramos. Todo crece, nace, muere y vuelve a nacer, ¿no? Todo es cíclico. Pero todo. Mi vida, mi cuerpo, las organizaciones, por ejemplo, el museo nació en algún momento, va a crecer, tiene su esplendor como museo, y en algún momento va a morir, lamentablemente, ¿no? Espero que sea en otra encarnación. En otras encarnaciones, pero el Nueva Acrópolis también nació en algún momento, va a crecer, va a tener su cenit y en algún momento va a decaer y morir. El Imperio Romano le pasó eso. Todo es cíclico. Nada es eterno en este plano, ¿no? Pero si hablamos de evolución, es interesante tener la idea que por más que sea cíclico, siempre, también para entender que como las estaciones, el ciclo tiene distintas características, yo también tengo un ciclo. Yo tengo mis inviernos. Personalmente tengo mis inviernos, son momentos donde estoy introspectivo, estoy pasando el invierno es un momento de prueba, porque es un momento duro, ¿no? Estoy pasando mis pruebas, estoy introspectivo, estoy más reflexivo. Y es natural que así sea, yo no puedo estar todo el tiempo igual, porque eso no sería cíclico. Pero hay momentos que estoy para afuera, llegan la primavera, el verano, y estoy para afuera, tengo que salir de todo, o sea, estoy yo para afuera. Cada uno tiene su ciclo también. Y es importante entenderlo y tomar conciencia de lo que nos está pasando. La sociedad también tiene su ciclo. Evidentemente ahora desde un punto de vista de la virtud o de la ética o de la moral, de todo lo que hablan los filósofos clásicos, estamos en una edad media, ¿no? De valores, estamos en una gran edad media, un momento de mucha oscuridad, ¿no? Nos damos cuenta todos, creo, ¿no? Pero bueno, es un ciclo natural y nos toca vivir en este momento. Por algo será también, ¿no? Según la India, la filosofía de la India, estamos en el Kali Yuga. El Kali Yuga, ¿no? Antes de la Y va a ser mucho tiempo el Kali Yuga.
Pero después del Kali Yuga viene el Satya Yuga, que es el momento de esplendor. ¿Era la más larga? ¿La época más larga? No, el Kali es la más corta. Kali Yuga, pero después viene la destrucción final y vuelve a empezar. Bueno, sí. Siempre para que nazca algo nuevo, lo viejo tiene que morir. ¿No? El árbol, para sacar su nuevo brote en primavera, deja caer su hoja. Porque si no la deja caer, no va a salir brote. Entonces, todo lo que es viejo y está viejo y ya no es bueno, tiene que morir. Y después van a hacer algo nuevo. Esa es parte de esta ley también, ¿no? Y bueno, en base a lo que dijiste vos, como que de lo que venís explicando, pienso que si realmente, digamos, ahora vivimos en una etapa de mucha oscuridad, también tiene que existir esa correspondiente luz, digamos. Sí, sí, existe totalmente. ¿Sí? Pero bueno, para que vuelva esa luz, alguien tiene que guardar una semillita de luz, ¿no? Porque si no, no... ¿El arquetipo? Claro, alguien tiene que guardar eso para que en algún momento florezca, ¿no? Bueno. Ciclo de luz, nacimiento, muerte, bueno. Principio causa-efecto. El sexto. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. El azar no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. ¿Bien? Esto, ¿a qué ley de la India le suena? Claro. Al karma, ¿no? Que es la ley de karma explicada de otra forma, de causalidad, en el hermetismo. Estamos hablando de la ley del karma en la India. En la India es ley de karma y dharma. Dharma, ¿qué es? Es la finalidad, es el porqué, es la ley. Acá habla de la ley, ¿no? O sea que existe una ley. Y la causa-efecto o el dharma sería la corrección cuando no estamos en esa ley, cuando no cumplimos correctamente con esa ley, ¿no? Entonces, primero, esto nos lleva a una idea de que todo lo que nos pasa en la vida, todo, según este principio, tiene una causa. Y todo lo que yo haga va a generar un efecto. ¿Bien? Y eso está relacionado con el principio anterior de lo cíclico, de decir, como decía ella y decías vos, bueno, para que venga esta parte de luz hay que dejar semillitas. Sí, totalmente. O sea, nosotros somos parte de este cosmos, de este universo, de este planeta, de este país, de este mundo. Por lo tanto, nosotros también influenciamos en que este ciclo venga más rápido o que sea más lento. Nosotros jugamos un papel. Entonces, para algo estamos, digamos. Jugamos este papel porque hay una ley de causa-efecto. Siempre va a ser cíclico, pero el tiempo y la forma en que sea el ciclo lo estamos jugando también nosotros. Podemos pensar que los 7 principios están en continua interacción entre sí. Sí, totalmente, siempre relacionados con todo. Entonces, bueno, acá se me quedó dijimos causa y efecto, dijimos que está relacionado con la ley de karma, pero si queremos verlo de otra perspectiva, podemos verla de la perspectiva estoica. Los estoicos hablaban de dos leyes, dos grandes leyes del universo. La ley de necesidad, la ley de finalidad y la ley de necesidad. ¿Qué quiere decir esto? Ellos decían que hay una finalidad que no conocemos bien. Es lo que hablamos al principio. ¿Cuál es mi finalidad como persona en esta vida? Y no la conozco bien.
pero entiendo que hay una finalidad por la que yo estoy acá. Hay un porqué, hay un fin, hay un algo. Y lo que ellos decían que era necesario, decían que todo lo que nos sucede en la vida es necesario para cumplir con esa finalidad. ¿Ya? Esto es un poco causa de efecto. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede por esta ley de causa y efecto lo hace para estar de acuerdo con la ley. La ley tiene que ver con la finalidad, ¿no? Entonces, ¿a qué llevó a los estoicos? ¿A qué los llevó a tener esta filosofía? A la aceptación y al enfrentar los problemas que tiene la vida. O sea, a mí me pasa algo, yo choco hoy cuando salgo de acá. Bueno, ¿por qué choqué? Hice algo, una causa, manejo muy mal, digamos, o sea, soy imprudente al manejar, probablemente esa sea una causa y un efecto. ¿O qué me quiere enseñar? Que me haya pasado esto, ya me pasó, ya no puedo evitarlo. ¿Por qué me pasa? ¿Qué me quiere mostrar? ¿Me quiere mostrar cómo reacciono yo ante un choque? Si me bajo y lo agarro al otro a la trompada, o cómo enfrento yo esta situación. Pero primero lleva a la aceptación, o sea, aceptar lo que me pasa. Y que tiene un porqué eso que me pasa. Hay situaciones mucho más graves que a veces es difícil aceptar. Es difícil aceptar que perder a algún familiar cercano, a alguien querido. ¿Por qué me pasó esto a mí? Bueno, esta filosofía, esta ley de causa y efecto, habla de que hay un porqué, que es como la idea de ver la vida como un aprendizaje, de que la vida me enseña de alguna forma. Bueno, y en lo más físico, podríamos decir, esta ley de causa y efecto lo vemos en la tercera ley de Newton, ¿no? En lo físico. O sea que siempre la ciencia, de alguna forma, va encontrando estas leyes, pero la encuentra en el plano material, ¿no? Porque es el plano en el que podemos verla con nuestros sentidos. Pero después, con la ley de correspondencia, vamos a decir, bueno, pero si hay una causa y efecto en este plano material, en el mental también tiene que haber, ¿no? Porque como es arriba, es abajo. Ni siquiera irte a lo mental, por ahí el físico lo usan para ver cómo funciona el espacio, digamos, acá se ve funcionar así. Exacto. Tiene que regalar ese igual, Eso sería como fractal, digamos. O sea, hay una ley que la vemos acá y podemos estimar que la galaxia, bueno, se cumple la misma ley, ¿no? Para eso sirve esta idea de cómo es arriba es abajo, ¿no? Bueno, el séptimo, principio de generación. La generación existe por doquier. Todo tiene sus principios masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. Bueno, este es un principio que habla de la generación, o sea que hay una continua generación de cosas. O sea, como dijimos, en los otros principios el mundo es continuo cambio, y para que haya hay una dualidad, que para que haya generación, ¿qué tiene que haber? Destrucción. Destrucción. O sea, hay un continuo juego de esta dualidad de generación y destrucción. O sea, hay cosas que se destruyen, que mueren, y cosas que se van generando. O sea, es
también la ley de la conservación de la energía, ¿no? O sea, todo lo que muere en realidad no muere, sino que se transforma y se genera de otra cosa, ¿no? Nada muere, digamos. Nada muere, todo se transforma, nada se Sería pierde. algo temporario, digamos, cada estado. Digamos que la muerte es la muerte de es como un cambio a otro paso, a otro estado. ¿Bien? Entonces, tenemos, por eso en la mitología de los distintos mitos de las distintas culturas, vamos a ver que existe el dios creador, antagónico, ¿no? El dios destructor, que nosotros lo vemos como el malo, ¿no? El dios malo es el que destruye y el dios bueno es el que crea. No son buenos ni malos, son una dualidad. Osiris es el dios creador y Set es el dios de la destrucción, es la luz y la oscuridad. Son dos aspectos de la misma naturaleza, ¿no? Como vimos en el otro caso. Set lo destruye y lo parte en 1000 partes a Osiris, y después Isis con su magia lo vuelve a unir y Osiris resucita, ¿no? Pero a otro nivel, se supera, pasa a otro plano. Si Set no lo hubiera destruido, Osiris no hubiera cambiado de plano, no se hubiera superado, ¿no? O sea, esta dualidad, las dos cosas no son importantes, tienen que estar las dos. Destrucción y creación. Ahora habla de cómo es la creación, cómo es la generación. La generación se da, y se da en todos los planos, por dos energías, podríamos decir. Una femenina y otra masculina. Se da en el plano físico, se da en el plano mental y se da en el plano espiritual, como vimos anteriormente. Estas dos energías producen la regeneración continua. ¿Bien? Este es el séptimo principio. En el físico se plasma en los sexos, pero en los otros toma forma más elevada. Este principio. Entonces ahí, en esta nueva generación donde nos autopercibimos otra cosa, ¿cómo entramos? No lo sé. Eso ya es cada uno su... a ver, son dos principios, dos energías que tienen sus características distintas, lo masculino y lo femenino. Después cada uno en su persona, esas dos energías están en todos lados, digamos. Nosotros tenemos energía femenina y masculina cada uno. Después, bueno, cada uno, no lo sé, es un tema ya... Es un tema complejo de hablar hoy en día. Cuando vos decís toma formas más elevadas en el plano espiritual y en el mental, ahí es donde digo yo, pero entonces, ¿cómo interpretamos eso? ¿Desde la mente, el autopercibir la cosa? No. ¿Viste cómo? Tiene que ver, por ejemplo, con la generación de las ideas, con el nacimiento de las ideas. Las ideas nacen a través de estos dos principios. Tiene que ver con la generación, por ejemplo, con un planeta. Un planeta nace a partir de estos dos principios. Un sistema solar nace a partir de estos principios. ¿Está bien? El universo nació a partir de estos dos principios. No tiene que ver con lo sexual, ¿no? ¿Bien? Ni con la autopercepción, ni nada. Tiene que ver con que hay dos principios que producen la generación. En el plano mental también, no sé qué quiere decir, que cuando yo tengo una idea, me nace una idea, un pensamiento, están presentes estos dos principios de alguna otra forma. Y en lo espiritual también. Yo creo que en este momento justamente se trata de retomar este principio, pero a nivel individual, porque hasta entonces siempre era como el lado femenino, era representado por un arquetipo, un estereotipo
por uno específico y la única manera de obtener esta otra energía, porque nos movemos justamente, como decís vos, con las dos energías, sí o sí necesitamos de ese otro lado. Entonces, como estábamos programados de esta manera, estábamos buscando siempre afuera esta otra parte que nos hacía falta para poder desarrollar. Lo que creo que ahora estamos buscando es tener las dos partes en nosotros mismos. Y más allá de cómo nos autopercibimos, eso capaz es potenciar una de las energías o cómo las podemos combinar y crear unicidad en nosotros. Algo único en el que poder evolucionar, generar algo que vaya más allá. Siento que va por ahí, como creo que masculino y femenino es como decir el yin y el yang, o la oscuridad y la luz. Siento que está muy connotado negativamente el decir femenino y masculino, pero cuando se lo saca del nombre, se lo desdefine, sería, se convierte como en parte del todo. No estamos tan limitados. Es una dualidad más. Es una dualidad más, pero es importante porque es la forma, según este principio, es la forma de generar y de regenerar a partir de lo que se introduce. Va a haber una continua generación. Yo pienso que también tiene que ver con todo lo que venimos hablando de que entiendo esto de que si se materializa a través de una forma, ¿sí? Porque obviamente que no es solamente el sexo, pero si se materializa en que nos tengamos así como ciertas formas y otros tengamos otras formas, entiendo que igual después en el plano mental, como que la cuestión digamos que se le da al creador y como todo y como cada uno de nosotros percibe, tiene que ver más con ese plano. Y quizás con alguna ausencia o no de esa energía, como de ese patrón en tu propia energía con cual vos tendes hacia esa porque sentís que te está faltando. Pero en realidad creo que es una falta que en realidad no es que te falte porque creo que todos tenemos todas energías. Hay que tener en claro algo que no quiero que se confunda. Que este principio esté en el plano mental y espiritual no significa que yo me piense femenino o masculino. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que las cosas que hay en el plano mental, ideas, principalmente ideas, se generan por estos dos principios. No sabemos de qué forma. Son formas más elevadas. Siempre en la generación de todo, en los planos que vimos, el material, el mental, el espiritual. Traté de ser un poco práctico y simple a través de charlas para tratar de ver de qué forma nos puede servir nuestra vida cotidiana. Pero encontré un fragmento también del Kybalión, un axioma, que le llaman axioma en el libro, que me pareció muy interesante, que dice: la posesión del conocimiento, si no va acompañado por una manifestación y expresión en la práctica y en la obra, es lo mismo que enterrar metales preciosos, una cosa vana e inútil. El conocimiento, lo mismo que la fortuna, deben emplearse. La ley de uso es universal, y el que la viola sufre por haberse puesto en conflicto con las fuerzas naturales. ¿Qué quiere decir esto? El conocimiento tiene que ser vivido y puesto en práctica. Si no, no tiene sentido, si no es un desarrollo meramente intelectual. Si no, no es sabiduría, porque conocimiento no es lo mismo que sabiduría. Conocimiento es algo que yo, por ejemplo, yo les doy esta charla, ustedes se van con un poquito más de conocimiento si es que entendieron algo de lo que tratamos de transmitir. Pero ¿cuándo va a ser una perlita, algo, un poquito de sabiduría? Cuando ustedes en su vida, esto les sirva para algo de su vida. Y ahí lo van a internalizar. Van a tomar contacto con un poquito de sabiduría, ¿no? O sea, la sabiduría es conocimiento más acción, no es solo conocimiento. Que por ahí lo hacemos alguna de esas cosas, pero no le pusimos nombre. Ahora tenemos el nombre de Sí. cada uno de los principios, o por ahí tenemos esa acción Sí. ya implícita de nuestra evolución, pero no la identificamos como tal. Sí, totalmente. Esto, a ver, la misma vida, hay cosas al principio que esto vos ves y bueno, decís, yo lo sé porque la vida me lo enseñó, ¿no? La misma vida te lo va enseñando.
en día, en muchas personas, hay la filosofía de hoy en día se ha transformado en una búsqueda meramente intelectual. O sea, solo me pongo a leer y pensar. Y quizás después en mi vida hago todo lo contrario, lo que leí, lo que pensé, que dije, qué bueno, tiene razón, mirá que decía tal, y hago cualquier cosa en mi vida. ¿Para qué me sirvió? ¿Eso es sabiduría? ¿Conocerme en memoria los libros de Platón? ¿Y no ser mejor persona? Eso no es sabiduría. Directamente, yo tengo un voluntario que es de esta situación donde él tiene un gran conocimiento, pero le cuesta socializar. Entonces se retira y él dice que le gustaría ser un monje en el Tíbet, así no tiene que hablar con nadie. Le digo, entonces, ¿para qué te sirve todo el conocimiento si no lo vas a aplicar? Lo aplicas justamente con el otro. Exacto, en la vida diaria. Esa es la visión de Nueva Acrópolis, ¿no? Por eso nosotros intentamos hacer una filosofía práctica. Intentamos que la filosofía, primero que sea simple y que nos ayude en nuestra vida. Si no nos ayuda en nuestra vida, no nos sirve. Y por eso también la pata del voluntariado es importante, ¿no? O sea, el voluntariado es una forma de tratar de llevar a la acción lo que nosotros vemos en la clase. Y todas las escuelas de filosofía clásicas tenían esta característica, eran escuelas de filosofía práctica, ¿no? Había una cierta coherencia en el accionar de los filósofos, de los aprendices, de los estudiantes, con lo que estudiaban. Había una coherencia. Yo no puedo hablar de la ética, de qué es ser bueno, de cómo es ser mejor, cómo es ser más virtuoso, y después hacer cualquier cosa no es coherente. Hoy la coherencia está fuera de moda, ¿no? Bueno, hay que tratar de ser un poco coherente, simplemente. Bueno, y con esto terminamos la charla, espero que les haya gustado y que les sirva, que lo lleven a la práctica.